Buenas noches, hermanos y amigos, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Yo no sé con Aneudi como que estaba medio tímido, conmigo fue un amén fuerte, Aneudi. Hermano, para mí es un placer estar aquí, como siempre digo, esta es mi segunda casa, sin que mi pastor se ponga celoso. Aquí fui bautizado, tengo muchos conocidos. El hermano Aneudi, no le pregunten su edad, pero fue maestro mío en secundaria. Él es joven también, así que vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Así que para nosotros es un placer, hermanos. Vamos a poner todo en la mano de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, que este es el que da la sabiduría, da el entendimiento, da la humildad, para que solamente Él sea el que se lleve la honra, la gloria y la exaltación. Déjenme terminar de acomodarme aquí. Sí. Oremos. Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, por tu amor, por tus misericordias. Padre, en una primera instancia te rogamos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque constantemente pecamos delante de tu presencia. No somos dignos de ser llamados hijos tuyos, pero aún en tu gracia y en tu misericordia, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos conociste, nos llamaste, nos justificaste, nos estás santificando, Señor. Y te damos gloria y honra por esto, Padre. Mira, Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad en este momento, Padre. Que no sea conocimiento del predicador, que no sea sabiduría del predicador, sino, Padre Celestial, que sea palabra tuya, sabiduría tuya, mi Dios eterno. Que tu divino Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a cada uno de los hoy aquí presentes y que quite toda piedra de tropiezo para que tu palabra pueda germinar en los corazones, Señor, y que cada uno de los que estamos acá la pongamos por obra en nuestras vidas. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden sentarse? El sermón en esta noche, hermanos, lleva por título Sabios y vigilantes por nuestra victoria en Cristo. Y yo quiero que tengamos o que nos imaginemos que cada uno de los que está aquí se encuentra en una preparación personal para dirigirse a una selva. No sé cuántos de aquí han tenido la oportunidad de ver por la televisión o ha ido a un ambiente de tal índole. Pues imaginemos que cada uno de nosotros se está preparando tanto físicamente, mentalmente y también en aspectos de instrumento, porque tenemos que ir preparados con armaduras. Y la razón, la misión por la cual vamos a ir a tal selva es porque tenemos un tesoro, una herencia allá y debemos de recuperarla. Déjenme decirle que no va a ser fácil porque en la selva hay que muchos animales salvajes. Serpientes, leones, cocodrilos. Y sin contar aquellos humanos que son salvajes, que son tanto más peligrosos que esos animales. Pero nuestra misión no es únicamente ir de excursión a la selva, tratar de obtener dicha herencia, sino que también nuestra misión será, hermanos, tratar de convencer a esos salvajes de que la herencia que estamos buscando también le pertenece a ellos. ¿Le suena familiar esto? Y déjenme agregarle que aunque estamos en la selva, vamos a la selva, vamos a hablar con personas de la selva, usted no pertenece a esa selva. ¿Le suena familiar esto? Esto es una analogía de lo que es la vida cristiana. Si queremos tener una idea central, porque quizás usted tiene que irse ahora, o tiene que salir a hacer cualquier cosa, el sermón de esta noche lo podemos sintetizar en las siguientes palabras. Nosotros, como hijos de Dios, debemos caminar con sobriedad,
alerta en medio de un mundo hostil, resistiendo con fe, firmes a los ataques del enemigo. Porque estamos seguros de que el Padre está transformando y preparándonos para la gloria eterna que Cristo nos ha prometido. Esa es la idea central de la predicación en esta noche. Yo quiero que, hermano, por favor, se dirija al Nuevo Testamento, a la primera carta escrita por el apóstol Pedro. Primera carta escrita por el apóstol Pedro. Pedro, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, en los primeros versículos del capítulo 1, relata a quién va dirigida esta carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿De dónde? En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Pedro le está escribiendo a creyentes de la dispersión, y quizás nos preguntamos por qué estaban dispersos. Bueno, para esa época había un personaje quizás muy conocido dentro de la historia universal, Nerón, y este Nerón tenía algunos problemas mentales. Nerón decidió o tomó la decisión de prenderle fuego a Roma y culpar a los cristianos. En el momento que Nerón toma esta decisión y de inculpar a los cristianos, todo aquel nacional de Roma inmediatamente le tuvo un odio a cada cristiano. Su sentimiento nacionalista como romanos les decía que debían de odiar a cada cristiano. Y todo aquel que se proclamaba y presentaba como creyente e hijo de Dios era aborrecido, hasta tal punto que muchos fueron linchados. Pues los cristianos tuvieron que dispersarse. Esta primera carta, escrita por el apóstol Pedro, tiene unas cuantas divisiones. Una primera división que va desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 10. Aquí Pedro le habla a estos cristianos acerca de la salvación. En una primera instancia, versículo 1 del capítulo, versículo 5 del capítulo 1, le hace referencia a que la salvación es permanente en ellos por el poder de Dios. Versículo 7, aquí Pedro le habla a los cristianos sobre las pruebas que vendrían sobre cada uno de ellos. Y que a su vez en el versículo 10, esta salvación fue profetizada o predicada anteriormente por los profetas. Una segunda división de esta carta va desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 4, versículo 6, y es aquí donde Pedro habla cómo deben de ser ejemplos los creyentes. Cómo el creyente debe de ser ejemplo con los gobernantes, con sus amos, con sus familiares. Una tercera división va desde el capítulo 4, versículo 7, hasta el capítulo 5, versículo 11. Y finalmente la parte final, las salutaciones, como normalmente vemos, desde el versículo 5, del capítulo 5, versículo 12 al verso 14. Yo quiero que ahora nos dirijamos al capítulo 5, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5. Este capítulo 5, perteneciente a la tercera división que estuvimos mencionando anteriormente, también tiene dos divisiones. Una primera división, versículo 1 al 4, y es aquí donde Pedro hace referencia de los requisitos para el liderazgo cristiano. La segunda división, versículo 5 al verso 14, aquí Pedro trata de establecer
esa estructura que tiene la victoria del cristiano. Sí, porque en el versículo 5 habla de sumisión, versículos 6 y 7 habla de la humildad, versículo 7 nos habla de la confianza, versículo 8 nos habla del dominio propio y de la vigilancia, versículo 9 nos habla de la fortaleza, 10 de la esperanza, 11 de la adoración, 12 de la fidelidad. Pero yo quiero, hermanos, y el sermón en esta noche va a estar basado, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al verso 10. Vamos todos allá para leerlo, por favor. Cuando lo tengan pueden decir amén. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Amén. Yo leo el primero, ustedes el segundo y todos juntos el versículo 10. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Y es que vamos a estar dividiendo esta predicación en 3 puntos. Un primer punto, versículo 8, lleva por título este subpunto: sobrios y vigilantes. El león está al acecho. Así como el escultor estaba atento a las serpientes, a los leones, a los peligros que pueden haber en la selva, asimismo debemos estar cada uno de nosotros. No debemos de bajar la guardia en ningún momento, sino que debemos estar siempre preparados para todo lo que nos pueda sobrevenir de un momento a otro. Así es que debe de estar el Hijo de Dios. El creyente debe de vivir con dominio propio, conciencia espiritual, porque Satanás, como depredador, busca destruir tu fe, hermano. Versículo 8. Sed sobrios. Esta idea de sed sobrios, el apóstol Pedro no la introduce por primera vez en esta carta, sino que la menciona también en el capítulo 1, versículo 13. Nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Perdón, estaba en Santiago. Capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. También esta idea de ser sobrio la encontramos en el capítulo 4, versículo 7. Nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues ¿qué? Sobrios y velad ¿en qué? En oración. Y es que uno de los puntos cardinales de la vida del creyente es la sobriedad. Y cuando tratamos de traducir del original que nos está tratando de decir Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es, en otras palabras: creyente, debes de tener dominio propio. Y la idea de tener dominio propio es estar equilibrado.
tanto en tus pensamientos como en tus acciones. Es estar ordenado y que tú tengas la capacidad de tomar las decisiones correctas en tu vida. Sed sobrios. Y Pedro establece, nos demanda a cada uno de nosotros a el dominio propio, porque como nuestro enemigo está constantemente detrás de nosotros, debemos de estar activos constantemente y no dejarnos embriagar por las atracciones del mundo. Como dice el mismo Pedro en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y si nos recuerda lo que decía un antiguo teólogo llamado John Owen, este decía respecto a esto: la sobriedad espiritual es la guardiana de la mente. Donde esta virtud falta, el alma está expuesta a toda clase de engaños satánicos. Aquí vemos la importancia, mi querido hermano y amigo, de permanecer sobrios. No debe de ser una opción, es un mandato. Estamos llamados a permanecer en equilibrio constantemente. Porque cuando yo creo que todas las cosas van a estar bien, en un momento determinado todo cambia. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Vas a dejarte llevar por la corriente o vas a permanecer firme tomando decisiones correctas? Pedro nos dice: sed sobrios, y posteriormente nos dice: y velad. Esto nos trae la idea de permanecer vigilantes, constantemente despiertos, no tomando la decisión independientemente de decir: yo tengo el control de todas las cosas, pues puedo bajar la guardia. No, hermano y amigo. Nosotros estamos llamados constantemente a permanecer vigilantes, porque no sabemos en qué momento Satanás o alguno de sus demonios puede atacarnos a cada uno de nosotros. No, pero yo tengo la fortaleza necesaria. Yo tengo la habilidad necesaria. Satanás es un niño delante de mí. Eso no es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Satanás actúa de manera directa, frontalmente, pero actúa también de forma indirecta, hablándote de manera sutil. Recordemos lo que estaba en el Edén, Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 7, la forma tan extraordinaria en la que empulla a Eva. Pero también Satanás nos ataca a nosotros de forma indirecta, totalmente sutil. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Nosotros no debemos de asombrarnos, porque incluso Satanás se viste como un ángel de luz, engañando nuestra capacidad visual. Si tú entiendes que tú tienes una capacidad visual para determinar las cosas, déjame decirte, Satanás es sagaz también. No debemos de subestimar al enemigo. Satanás tiene capacidades, hermanos.
No debemos de presentarnos como los hombres o como las mujeres más determinantes espiritualmente, que tenemos el poder porque Dios nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No, hermanos, déjenme decirle que no. Porque yo tengo el poder y la autoridad de pisotearle la cabeza al diablo. Hermano, tenga mucho cuidado. Usted no es ninguno de los apóstoles. O su nombre está en Mateo 10:1. Y si alguno se llama Mateo aquí, discúlpeme. O Juan. Pero nosotros le servimos y le adoramos a uno que ya venció en la cruz del Calvario. Jesucristo. Si usted entiende que no puede, déjenme decirle que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Usted no necesita buscar fuerzas propias. Usted no necesita ejercitarse para decir, ahora sí, Satanás, estoy preparado. No, vaya, arrodíllese y humíllese delante de aquel que ya lo venció, Jesucristo. No porque yo puedo, yo tengo la capacidad. No, hermanos, su capacidad está bajo el Espíritu Santo, en dependencia de este. Nos sigue diciendo el apóstol Pedro: sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo. Hermanos, y esto es totalmente claro. Nosotros tenemos un enemigo completamente legal. Esto no es de que yo soy amigo tuyo de frente, pero cuando estamos de espalda, se saco el cuchillo y quiero atacarte. No, Satanás nos ha declarado la guerra cabalmente a cada uno de nosotros. Satanás no es solamente enemigo de Dios. Satanás es enemigo de todo aquello que sea de Dios. Él nos acusa. Eso fue lo que hizo con Job, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y es el príncipe de este mundo. Jesucristo lo señaló más de 3 veces en los evangelios. Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11. La palabra del Señor nos dice que este mundo, este sistema está bajo nuestro enemigo, el diablo. Pero déjame decirte que Satanás quiere destruirnos, quiere destruir tu fe, quiere hacerte creer que no vales nada, no tienes nada, todo está acabado. Se nos presenta como, dice el versículo, como león rugiente. Eso nos trae a memoria lo que nos dice el Salmo, capítulo 22, versículo 13. Satanás nos ataca a cada uno de nosotros por medio de tentaciones, por medio de persecuciones, como era el caso de los cristianos a los que le estaba escribiendo directamente Pedro, por medio del desánimo. Sí, Él nos calumnia a cada uno de nosotros. Él trata de que Dios no crea en nosotros, pero con más intensidad que nosotros no lo creamos en Dios. Tú no ves por lo que tú estás pasando. Fue que Él te abandonó. Ya tú no vales nada para Él. Tú no viste que tú pecaste ya. ¿Has visto que te has mejorado? No, apártate. Estás mejor fuera de Él que estando ahí. ¿Vas a ser hipócrita? ¿Te vas a quedar en un lugar donde tú sabes que estás pecando constantemente? Palabras de Satanás para ti y para mí.
Escuche lo que dice el considerado príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, respecto a esto. El diablo no duerme. ¿Y dormirás tú? Él ruge como león. ¿Y te envolverás en falsas seguridades? Despierta, alma mía, y vístete de la armadura de Dios. Hermano, ¿estás tú durmiendo? ¿Estás entendiendo la gravedad, la importancia, la intensidad del asunto? Y este león no viene para hacernos rar. No. Ya te asusté, yo me voy. No. Este león viene para devorarte, para desmembrarte. Tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Para destruirte espiritualmente. Y te sientas solo, abandonado, desilusionado, entristecido, amargado. Así es la destrucción de Satanás. Y dice, es lo que dice el versículo. Anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que en la Biblia no hay una mejor ilustración para esta porción que lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir allá, por favor. Esa es una explicación exegética sumamente clara para que tú y yo entendamos cuán intenso es Satanás y cuán comprometido está Satanás por destruirnos. Apocalipsis capítulo 12. Es que, hermanos, Satanás ha tratado vamos a leer versículo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que tengamos el contexto, hasta el versículo 8. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 4. Y parte final. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En el Nuevo Testamento, Mateo, vemos desde su capítulo 2, estamos viendo cómo Satanás, número 1, ha tratado de destruir y devorar al mismo Jesucristo. ¿Cómo así, hermanos? Sí. Mateo 2, capítulo 3 al 18, aquí vemos cómo Satanás utiliza a Herodes el Grande y da el edicto para que asesinaran a una cantidad increíble de niños.
con el fin de que se matara al que vendría a reinar, a Jesucristo. Como no pudo, Mateo 4, 1 al 11, conocemos esta parte donde está Jesús en el desierto ayunando. ¿Y quién se le presenta? ¿Quién se le presenta? ¿Quién se le presenta? Díganos sin miedo, Satanás. ¿Y qué es una de las cosas que le presenta Satanás a Dios? Todo lo que ves, tú podrás ser el dueño de ello, podrás reinar sobre ello. Y muchos podemos decir, pero ¿cómo Satanás tuvo la osadía de decirle al dueño de todo que le iba a dar todo? No hay forma. Satanás trató de destruir al dueño de todo por medio de la avaricia y no pudo. Sin tener éxito, Lucas capítulo 22, versículo 3 y Mateo 26, 4 al 56, aquí vemos cómo Judas, el llamado Iscariotes, fue tomado por Satanás y fue a donde el Señor y le dijo, Señor, pero no haga esto. Y después va donde los sacerdotes, miren, yo sé dónde está. Vayan ustedes allá y hagan con él lo que ustedes quieran. Tampoco tuvieron éxito. Los fariseos, Mateo 12, versículo 14, en múltiples ocasiones intentaron prenderle a este. Tampoco pudieron. Satanás desde un principio trató de destruir a la cabeza a Jesucristo y no pudo. Aún ya Jesucristo, habiendo ascendido, trató de dañar, de trastornar lo que éste había dejado, el evangelio de salvación. Gálatas 1, versículos 6 al 9, lo que Pablo le dice a los Gálatas, que no hay otro evangelio. Porque se estaba desarrollando un evangelio distinto. Pero Satanás, no conforme a esto, hermano, de destruir a Cristo, también trató de destruir la nación de Israel. Esther capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 3, recordemos esa historia bíblica. Se estaba dando casi un edicto para que todo aquel judío que se encontraba en la nación fuera destruido. Pero el Señor actuó y dio gracia a Esther para que no fuese así. Ha tratado de destruir a los ángeles. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, del versículo 7 al 8, y en Daniel capítulo 10, versículo 13. Satanás ha tratado de destruir, hermano, a todo el mundo. Y nosotros no somos la excepción de este plan. Ahí mismo Apocalipsis 12, versículo 17, que nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Tú y yo, hermano. Tú y yo, hermano. Satanás está buscando la forma de destruir la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 1, 10 al 13. Pero es necesario, hermano. Es necesario que sentemos las bases de esto. Quizás tú puedes decir, no, el diablo no es real. Es solo un símbolo que representa la esencia del mal. Muchos hemos escuchado esto. Que la persona como tal de Satanás no existe. Y lamentablemente nosotros no podemos ni debemos negar la existencia de la persona de Satanás. Pero también podemos decir, la sobriedad es solo no tomar alcohol. Yo debo de ser sobrio, no puedo embriagarme. No tiene nada que ver con la parte espiritual.
Si soy cristiano, el diablo no puede tocarme. Pero la verdad bíblica respecto a este punto y a las mentiras y falacias que hemos escuchado, déjame decirte, hermano, es que Satanás es un enemigo real y activo de cada uno de nosotros, como lo vimos aquí, como león crujiente andando, buscando a quien devorar. La sobriedad es un llamado al autocontrol, mi querido hermano. Pedro le está diciendo a esos hermanos, deben de tener autocontrol. O es lo mismo que el apóstol Pablo les dice a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, sed sobrios, vestidos de la armadura de Dios. Déjame decirte que aunque tú seas cristiano, creyente, hijo de Dios, ninguno de nosotros está inmune a los ataques de Satanás. De no ser así, ¿por qué entonces tenemos la armadura del cristiano? Segundo punto, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Después que nos enteramos de la magnitud de los ataques de Satanás para cada uno de nosotros, analizamos o debemos de analizar que debemos de hacer una forma, buscar la manera para resistir dichos ataques. Pero lamentablemente, hermano, muchas veces lo que normalmente hacemos es ignorarlos o buscar que ayuda en otras personas, sin saber que cada lucha espiritual es individual. Por esta razón es tan importante la fe. Dice Pedro, la forma en la cual tú y yo debemos de mantenernos, versículo 9, al cual resistir con sus músculos, con su propia fuerza, con su destreza, con su sabiduría, no. Al cual resistir firmes, ¿en qué? En la fe. Esta idea de Pedro prácticamente es tener una fuerza inquebrantable. Una fuerza que está basada en nuestra propia fe. Y esta fe, mi querido hermano, no es algo figurado, no es algo emotivo, no es algo circunstancial, no. La fe o la idea en la cual Pedro nos está diciendo resistir los firmes en la fe es prácticamente en tener una sólida, sana doctrina y buenas enseñanzas bíblicas. Es lo que encontramos en Judas capítulo 3. Vamos a ir allá, Judas capítulo 3. Nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí nos preguntamos, si tú vas a resistir al diablo, firme en la fe, tu fe está cimentada en lo que tú crees. Y pregunto, ¿qué tú estás creyendo? ¿Tú estás creyendo en que Dios es todopoderoso?
¿Tú estás creyendo que Él es omnisciente? ¿Que lo sabe todo? ¿Que sabe tus luchas? ¿Que sabe tus dudas? ¿Que sabe tus ansiedades? ¿Que sabe lo que solamente conoce tu mente y tu almohada en algún momento? ¿Qué tú estás creyendo ahora? ¿O te estás centrando únicamente en estar? Pedro nos dice resistir los firmes en la fe. Lo que tú crees debe de ser algo firme. ¿Qué estás tú creyendo? El pastor John Piper dice respecto a eso: la fe no es un sentimiento, es una firme adhesión a la verdad de Cristo. Resistir al diablo no es gritarle, sino aferrarse a la roca de las santas escrituras. Cuando somos atacados, quizás nuestras emociones pueden jugar un papel preponderante en la situación. Pero debemos de recordar que tú resistes al diablo, no es gritándole, no es diciéndole yo tengo el control, no. Hermano, ni Cristo cuando fue tentado le gritó a Satanás. ¿Qué él hizo? Le recitó ¿qué? La palabra, dando a entender que es la palabra de Dios que tiene el poder de hacer que Satanás se vaya de tu vida. Pues no es lo que dice en otra porción de la Biblia: resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. No dice contended, no dice saca tu espada y pelea. Resístelo, porque en algún momento la palabra realizará lo que ni tú ni yo podemos hacer. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, los mismos padecimientos. Ay, no, hermano, es que yo tengo una prueba, mira, que nada más a mí me pasa. No, pero a eso nada más a mí me tiene que estar pasando. Déjame decirte, es la misma palabra, el mismo Pablo que dice que no ha venido ninguna prueba sobrehumana. Hermano, lo que tú estás pasando, lo que yo puedo estar pasando, en algún momento de la historia de la iglesia, alguien ya lo pasó. Y quizás peor que tú. O solamente veamos el contexto por el cual Pedro le escribe a estos creyentes. Estaban siendo linchados, quemados, ahorcados en hogueras. Algo increíble. ¿Tú has sido quemado? ¿Tú has sido linchado? Vamos a bajarle. ¿Has sido abofeteado por causa de Cristo? No. Sí. ¿Cuál es tu lucha? No te sientas distinto, no te aísles creyendo que lo peor te está ocurriendo solamente a ti. No. No eres el único. No eres, o como muchos dicen, porque Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Si fuese así, no necesitásemos del Espíritu Santo, porque tú tienes la capacidad entonces de hacerlo. Si tú entiendes que tu prueba es grande, la misma palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, que debemos de fortalecernos en el Señor y en su fuerza. ¿Estás débil? ¿No puedes más? No trates de resolverlo por ti solo. Ya alguien lo resolvió en la cruz del Calvario por ti. O tú entiendes que no es suficiente eso. O tú entiendes que no es lo suficientemente valedero a tu circunstancia de ahora.
La muerte de Cristo fue un pago único para siempre. Nadie más tiene que pagar, nadie más tiene que sufrir para obtener salvación y liberación. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Esa es la realidad. No, es que yo entiendo, hermano, que la forma en que yo puedo resistir al diablo es voceándole, diciendo, tú no tienes poder. No. Hermano, que si yo tengo fe, entonces nunca debo de sufrir ataques espirituales, porque los que sufren ataques espirituales es porque están en pecado o están descarriados casi mente. Tampoco dice eso la palabra. Mi lucha es solo personal, no necesito a otros creyentes. Aquí vemos el creyente individualista. Fulano, ¿qué está pasando? No, que estoy pasando por duras pruebas. ¿Estás pasando por duras pruebas y se estás alejando de la iglesia? A veces el cristiano toma decisiones incoherentes. Y a eso es que se trata cuando el apóstol Pedro le dice, sed sobrios, cuando estás en un momento difícil, cálmate, pide sabiduría y Dios te la va a dar para que actúes de la mejor forma. La realidad de todo esto es resistir implica una fe activa, mi querido hermano. No una fe solo de palabras. ¿Tú quieres evidenciar que tienes fe? Resiste al diablo. La fe genuina no evita el sufrimiento. Escuchen eso, hermanos. La verdadera fe no es aquella que va a tratar de evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es inevitable. El que viene a los pies de Cristo pensando que el sufrimiento se acabó, ¡hey, hello, sorpresa! Aquí que tú vas a sufrir. No puedes evitarlo, pero con la fe puedes superarlo. ¿O no es lo que dice el mismo Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33? En el mundo tenéis que aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. No dice Natanael ha vencido al mundo. No dice el hermano Aneudi ha vencido al mundo. No dice el hermano Isaac ha vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Tu trabajo es creer en aquel que venció. Es que estoy pasando por una prueba que lamentablemente no tengo cara de cómo ver al pastor. No tengo cara de cómo ver al hermano, porque tengo esta situación tan difícil que no sé lo que voy a hacer. Miren, hermanos, la idea de cuando el escritor a los hebreos nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, la idea de ese versículo, cuando leemos todo el contexto del capítulo, es que debemos de congregarnos ¿para qué? Para que unos a otros nos demos aliento, unos a otros nos santifiquemos, unos a otros nos edifiquemos. Esa es la razón por la cual el escritor de Hebreo nos dice, no dejen de congregarse. Y si tú estás en problemas, en tentaciones, la última opción, ¿cuál debe de ser? Dejar de congregarse. Tercer y último punto. La promesa en el dolor. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que dice el versículo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y es que, hermano, al analizar todo lo expuesto hasta este punto, entendemos de que el sufrimiento no es el fin de la vida del creyente. No lo es, sino que es un pequeño proceso de perfección dirigido totalmente por nuestro Creador. Sí, el momento en el que tú estás sufriendo, déjame decirte que quizás el que está manipulando el proceso no es Dios, pero quien lo permitió fue Él. ¿Para qué? Para que cada día tu imagen vaya alineándose a la imagen del perfecto Cristo. Eso es lo que queremos. Cada día parecernos más a Cristo. Amén. Amén. ¿Ok? Y la forma soberana en la que Dios nos moldea a nosotros es constantemente bendiciéndonos. No, hermanos. Es permitiendo circunstancias en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para que dependamos única y exclusivamente de Él. Hermano, el sufrimiento es temporal. El sufrimiento, como dice un comentarista, es el taller donde Dios nos perfecciona, nos fortalece y nos prepara para la gloria eterna. Si es así, todo el mundo debe de desear sufrir. Dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Hermano, Dios a ti te llamó directamente. Sí, Dios llamó, nos ha llamado en colectivo, pero directamente a ti Dios te ha llamado. Por tu nombre te ha llamado y te ha dicho lo que debes hacer. Sin salirnos del libro de la primera carta de Pedro, vemos algunas cosas a las cuales el mismo Dios nos ha llamado a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice que hemos sido llamados a ser santos. Sí, hermano, la santidad no es algo exclusivo para líderes, no es algo exclusivo para los que están al frente, es todo el pueblo de Dios que ha sido llamado a la santidad. Capítulo 2, versículo 9, hemos sido llamados a su luz admirable. Capítulo 2, versículo 21 y capítulo 3, versículo 9, hemos sido llamados ¿a qué? A servirle. Tú no has sido llamado a estar sentado en un asiento. Tú has sido llamado a servir por y para la causa de Cristo. Nos llamó, capítulo 5, versículo 10, a su gloria eterna. Él te llamó. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Porque aunque parezca eterna o parezca eterno el proceso en el que tú estás, déjame decirte que tiene un final. Dios no ha puesto en nosotros momentos de tal envergadura, si a su vez también habernos dado la puerta de escape. Es lo que dice
el pastor John MacArthur en su comentario a esta carta, primera de Pedro, nos dice, el poco de tiempo de aflicción es como un reloj de arena. Cada grano cae, pero pronto se agotará. La gloria eterna, en cambio, no tiene fin. Debemos de hacer la relación. Lo que tú estás pasando ahora no será comparable con la gloria que tendremos cuando estemos delante de Jesucristo, hermano mío. Esa es la realidad. Cuando haya pasado ese momento, dice el apóstol Pedro, él mismo, mire qué privilegio, cuando este momento haya terminado, no es un ángel, no es un hermano, es el mismo Jesucristo, que va a hacer ¿qué? Te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Aunque en el español quizás pudiesen tener definiciones distintas, en el original griego tiene una misma línea de pensamiento, y es que todas estas palabras nos llevan a un fin último, y es la madurez espiritual. Sí, porque si tú eres perfeccionado, ¿con qué fin eres perfeccionado? Cuando eres afirmado y fortalecido y establecido, ¿con qué fin es? La perfección y la madurez espiritual. No, hermano, es que Dios me mandó este sufrimiento para castigarme porque yo me he portado sumamente mal con Dios. Hermano, no confundamos la disciplina con la condenación. No es lo mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Que Satanás quiera hacerte creer que por tal situación Dios te ha abandonado. Déjame decirte, Él no te deja solo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y dice Pablo al final, ni ninguna cosa creada. O sea, que ni tú ni yo tenemos la capacidad de alejarnos de aquel que nos salvó. Gloria a Dios por eso. Si sufro es porque no tengo suficiente fe. Ay, hermano, es que ¿qué propósito tiene el dolor? El dolor, el sufrimiento es simplemente pura maldad y ya. No, hermanos. El dolor es temporal, pero la gloria en Cristo es eterna. El propósito de Dios es transformarnos, no destruirnos. Quien quiere destruirte es Satanás. ¿Entiende eso? Si estás pasando por una situación de tal envergadura, quiero que entiendas y tengas en tu mente y en tu corazón que esta es una oportunidad ¿para qué? Para que Cristo trabaje en tu vida, no para que te alejes de Él. Y podemos, hermano, hacer una ilustración excelente con un personaje de la Biblia, el mismo autor humano de estos versículos, el apóstol Pedro. Ok, ya olvidamos quién fue que le dio el bandazo al soldado. ¿Se olvidó quién fue? ¿Se olvidaron quién fue que negó a Jesucristo cuántas veces? 3 veces. ¿Quién fue ese? Yo. ¿Ustedes? Fue el mismo Pedro. ¿A quién fue que Jesucristo le dijo, me han pedido para zarandearte? ¿A quién fue? Fue a Pedro. Pero el mismo Señor Jesucristo dice
he orado para que tu fe no falte. Es lo mismo que el Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros en estos momentos. Hermano, Satanás ha pedido con carta abierta para zarandearnos, para hacernos la vida de cuadritos. Pero tenemos un abogado por excelencia, a Jesucristo el justo, el quien constantemente está intercediendo por ti y por mí delante de la presencia del Padre Celestial. Finalmente, hermano, un ambiente excelente, Satanás está buscando destruirme, Cristo está ahí preparado para fortalecerme, pero ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo yo puedo poner por obra, como dice la misma palabra, cómo yo puedo poner por obra estas verdades eternas? Recordemos el primer punto, sobrios y vigilantes. ¿Qué nos enseñó este punto? El creyente debe de vivir con dominio propio y alerta espiritual, porque Satanás busca destruirnos. Esa es la verdad. Ahora, examina tus distracciones espirituales. Sí, porque en este mundo, como veamos en 1 de Pedro 2:11, no debemos de embriagarnos por ese sistema. Busca tú qué es aquello que te está distrayendo espiritualmente de esta verdad. ¿Qué intoxicante mundano nubla tu mente y no te permite ser sobrio? Las redes sociales, el entretenimiento, la ansiedad. Analízate tú, hermano, y ve qué es aquello que te está distrayendo de tener esta verdad en tu vida. Sed sobrio. Identifica las mentiras del enemigo. ¿Qué pensamientos Satanás está tratando de introducir en tu mente? Dios no te va a perdonar. Tú eres un fracaso. O esto, el pecado no importa. Estás mirando hacia fe. Estás viendo a Cristo. Tú estás pecando ahí, pero preocúpate. Sigue mirando a Cristo, que eso no es ningún problema. ¿Cuál de estas mentiras u otras mentiras Satanás está tratando de introducirte en tu mente? Te recomendamos que anotes una de esas mentiras y busques por medio de la palabra una verdad que elimine esa mentira que Satanás está tratando de poner en ti. Y es que, hermano, si no estás deliberadamente sobrio, ya estás embriagado por el mundo. ¿Permitirás tú que Satanás devore tu familia por estar apartado, entretenido con otras cosas? ¿Permitirás tú que Satanás devore tu pureza sexual por estar entretenido en otras cosas? ¿Permitirás tú que Satanás devore tu testimonio con el cual puedes predicarle al mundo sin tener que hablar? ¿Qué estás permitiendo por estar entretenida en otras cosas? En un segundo punto, llamado firmes en la fe, versículo 9, la verdad que vimos fue la siguiente. La resistencia al diablo se logra con fe arraigada en la verdad y apartada y apoyada en la comunidad.
Hermano, deja el individualismo espiritual. Bueno, al principio estuvimos leyendo lo que ocurrió con la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, que decía que estaban dispersos todos. No, estaban juntos, estaban unánimes en todas las cosas. ¿Y qué decía al final de esa lectura? Que Dios cada día añadía a quien iba a ser salvo. El ser individualista espiritual no te hace una persona más fuerte, te debilita cada día. Así que no te des el lujo de alejarte de tus hermanos en la fe. Porque puede ser que por lo que tú estés pasando hoy en día, ya alguien de tu cercanía lo pasó. Y Cristo puede utilizarlo para que te aliente respecto a eso. Y es que, hermano, si tú no estás resistiendo al diablo, como bien decía el versículo 9, ya estás retrocediendo. ¿Cómo tú vas a vivir hasta que Cristo venga o tú te vayas de esta tierra? ¿Como una víctima devorada por Satanás o como un soldado firme del Señor Jesucristo? Y por último, el tercer punto que vimos, la promesa en el dolor, versículo 10. Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos y prepararnos para la gloria eterna. Esa fue la verdad central del tercer punto. Por medio de esta predicación, el Señor nos invita a cambiar nuestra perspectiva respecto al dolor. ¿Cómo tú ves las pruebas? ¿Como un castigo divino o como el taller del maestro para perfeccionarte? Hermano, deja de quejarte. Esto solamente me pasa a mí. Parece como que yo soy el favorito para que todas las pruebas, todos los problemas vengan a mi vida. Señor, pero tú tienes más gente en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Deja de quejarte y confía en la soberanía de Dios. En la adversidad, ¿tú te amargas o buscas cómo glorificar a Dios por medio de ella? Si rechazas el propósito de Dios en el dolor, despedirás su gracia de tu vida. Serás como Job, que confió, o como Israel, que murmuró. Recordemos, hermanos, cómo comenzamos esta predicación, cómo comenzamos este sermón. Alistándonos para ir ¿a dónde? Para ir a una selva, donde van a haber cocodrilos, unos cuantos caimanes, serpientes. Así comenzamos. Y esa es la vida del creyente. Si tú no vas preparado, puedes perecer en el transcurso. Y cuando hablo de perecer, no me refiero a una pérdida de salvación, no. Me refiero a una decadencia espiritual en tu vida. Y tú necesitas ser perfeccionado por Cristo. Primera de Pedro es conocido, hermano, y les invito a que lo estudien a profundidad, porque según muchos comentaristas, Primera de Pedro es conocido como el currículum del verdadero cristiano. ¿Usted quiere saber si está actuando bien? Léase esos 5 capítulos que están ahí. Finalmente, hermanos, Dios está ahí para librarnos. Solamente debemos de que sed sobrios y velad. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos,
Infinitas gracias te damos, Señor. Porque no tenemos la capacidad de detener a Satanás. No, eso solamente lo tienes tú, Señor. Te pedimos en esta noche que tú pongas en nosotros, que tú nos aumentes la fe. Así como se la aumentaste a Pedro en el momento que estabas intercediendo por él, te rogamos, Señor, de que a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, tú nos aumentes la fe, Padre. Y que de tal forma podamos resistir al diablo, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es la verdad. Síguenos santificando por ella, Padre Celestial. Y que estas verdades, Padre, puedan ponerse por obra, Padre amado. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.